Bienvenidos a tu devocional. Que el Señor les bendiga, y a todos los que están conectados y a todos los que van a tener la oportunidad de verlo. Yo sé que este tema va a ser de mucha bendición. Solamente te pido que te dispongas y que apliques lo que el Señor te va a hablar en este devocional. El tema para hoy es hablar acerca de las llaves del reino. Y el texto que tenemos, el texto que el Señor nos te da hoy es Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las llaves del reino son doctrinales. El apóstol Pedro, él recibió una promesa de parte de Jesucristo por una declaración que él hizo. Él reconoció que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue revelación dada por el Padre, y Jesucristo le da una promesa: a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El reino de Dios es el mismo gobierno de Dios, es su autoridad, es el poder gubernamental de Dios en el cielo y acá en la tierra. Un poder que está centrado en todo lugar. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando en un término general: Dios gobernando en todo lugar, allá y acá. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un lugar específico. Estamos hablando de un lugar geográfico. Estamos hablando de allá, del tercer cielo, donde Dios mora. Y es el lugar donde todos, absolutamente todos, tienen que hacer la voluntad de Dios. Todos tienen que ejecutar la palabra de Dios. Así lo dice el Salmo 103, 19 al 21 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Dónde estableció Jehová su reino? Dice que, o su trono, dice que en los cielos. Su trono o su reino. Allá donde está Dios está el reino. Donde está Jesucristo está el reino, porque el reino y Jesucristo y Dios están juntos. No puede haber un rey sin un reino, no puede haber un reino sin un rey. Jehová estableció su trono en el cielo, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Por eso en el cielo todos los ángeles y todos los moradores que estén allá en aquel lugar tienen que hacer la voluntad de Dios. Todos tienen que someterse a Él. Todos tienen que ser obedientes. El único que no se sometió a la autoridad de Dios allá en el cielo fue Satanás. E hizo que la tercera parte de los ángeles también se rebelaran en contra de Dios. Por eso fueron arrojados del cielo. Te digo algo: si tú acá en la tierra no te sometes a la autoridad de Dios, si tú no haces la voluntad de Dios acá en la tierra, no la vas a hacer en el cielo, y por lo tanto no vas a calificar para estar allá. El Señor allá no admite rebeldes. El Señor allá no admite ningún desobediente. El Señor allá no admite a alguien que no haga su voluntad. Todos en el cielo hacen la voluntad. Y por eso la oración consiste en esto: hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Acá en la tierra todos también tienen que hacer la voluntad de Dios. Desafortunadamente hay muchos que no la hacen. Desafortunadamente hay muchos que están en rebeldía. Desafortunadamente hay muchos que no obedecen su palabra. Desafortunadamente hay muchos que no se someten al Señor y hacen lo que les provoca. Los domina más el yo de ellos, ese yo carnal, que el yo de Dios. Recuerden lo que dice Él y cómo se presenta Él: yo soy el que soy. Él es el que es, Él es el yo verdadero. Pero muchos no se someten al yo verdadero y tienen un yo pecaminoso, rebelde, desobediente, que quieren hacer la voluntad de ellos mismos y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Los súbditos del reino
que no hagan la voluntad acá en la tierra, no entrarán allá. Porque los súbditos o los miembros del reino tienen unas características muy especiales, y una de esas es la obediencia, es la humildad, es la mansedumbre. Los súbditos del reino tienen unas características especiales del reino de Dios, pero los súbditos del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, también las tienen. Y una de las características de esas personas, de esos súbditos del reino de las tinieblas, es la rebeldía. No se someten a la autoridad de Dios. ¿Cómo estás actuando con el Señor? ¿En desobediencia haciendo tu propia voluntad? Cuando no se obedece la palabra de Dios, se está en rebeldía. ¿Estás cometiendo algún pecado? ¿Estás en pecado en este momento? ¿O cómo estás? Si estás en pecado, entonces eres un rebelde desobediente, que no te quiere someter a la voluntad de Dios, que no quiere obedecer sus mandamientos, que no quiere obedecer su palabra. Estás cometiendo pecado, no vas a calificar para el reino. Allá entran solamente los que obedecen. Y por eso el Señor acá en la tierra está preparando a un pueblo que sea obediente a Él, a un pueblo que haga su voluntad, para que allá en el cielo también la haga. Eso es un principio y hay que pensar y hay que meditar en ese principio. La obediencia se perfecciona cuando se muere al yo. Vamos a mirar algunas razones por las cuales debemos de obedecer. Primera razón, Dios lo manda. Dice, el obedecer vale más que los sacrificios. Dice la palabra en 1 Samuel 15, 22 y 23. Samuel le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, pecado de brujería, es la rebeldía. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto no la obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tomó a Samuel del borde del manto. Y él dice, así como se ha rasgado este manto, así se rasgará tu reino. ¿Sabe? Saúl perdió el reino. Aquellos que sean desobedientes, aquellos que no obedezcan a Dios, van a perder el reino. Segunda razón por la que debes de obedecer. La obediencia refleja nuestra fe. Abraham es el padre de la fe y él obedeció. Cuando uno obedece en fe, es una fe activa, una fe que está unida a las obras, pero a las obras de fe, una fe obediente. La fe está unida a la obediencia. El no hacer la voluntad de Dios, es decir, el no obedecerle, trae muchas consecuencias. A Saúl le trajo muchas y a otras personas en la Biblia vemos que también las consecuencias fueron funestas. Miremos la tercera razón por la que debemos de obedecer a Dios. La obediencia glorifica a Dios. Mientras le obedecemos en fe, nuestras vidas serán de su agrado. Cuando obedecemos le estamos dando gloria a nuestro Dios, lo estamos adorando. Una persona que obedezca está adorando a Dios. Una persona que obedezca está honrándolo, no solamente adorando, sino honrando al Señor. Una persona obediente está glorificando a Dios. Recuerde que cuando hablamos de la obediencia, estamos hablando de hacer su voluntad. Por eso la primera llave del reino es hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad para que venga a nosotros tu reino. Cuarta razón por la que hemos de obedecer. La obediencia produce victoria. Santiago 4:7. Así que sométase a Dios, resistid al diablo y él
huirá de vosotros. Sométete a Dios, obedezca a Dios. Y eso te va a producir victoria. El diablo huirá de vosotros. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. O sea que debemos obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos manda, a través de todo lo que Él nos dice en su palabra, para tener una victoria personal y una vida abundante. Miremos la quinta razón por la que debemos de obedecer al Señor. La obediencia demuestra, refleja nuestra fe, nuestro amor a Dios. Juan 14, 23 y 24, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! ¡Qué belleza, mis hermanos, amigos y todos los que están acá conectados! ¿Cómo es que Jesucristo dice que el Padre y que Él vienen a nosotros? Porque Él está hablando en plural y está hablando del Padre. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, está hablando del Padre, le amará. Y vendremos, está hablando en plural, no en singular. Está hablando de Él y del Padre. Vendremos a esa persona que es obediente y que demuestra esa obediencia a través del amor, y haremos morada en Él. Nosotros tenemos al Padre, nosotros tenemos al Hijo y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la Trinidad en nuestras vidas. Vendremos y haremos morada en Él. Tenemos al Padre en nuestra vida también. Versículo 24 de Juan 14, versículo 24. El que no me ama, no guardará mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y miremos la sexta razón por la cual debemos de obedecer. Dios se revela a sí mismo a aquellos que le obedecen. Jesús promete manifestarse a todo aquel que le obedezca, a aquel que haga su voluntad, a aquel que ejecuta su palabra. No podemos llamarnos cristianos si no obedecemos. No somos hijos de Dios si no obedecemos. La palabra es clara. El que está en pecado y practica, está en una práctica del pecado, el que reincide en el pecado es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios debemos de ser obedientes y debemos de hacer su voluntad y debemos de cumplir su palabra. En el devocional de mañana hablaremos de otras llaves. Esta primera llave, como dijimos y se titula el devocional, es la primera llave, que es doctrinal, es haciendo la voluntad de Dios. Cuando lo hacemos, la llave del reino se acciona y nosotros podemos entrar en él. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que están viendo este video y los que la van a ver, Padre. Que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición, de reflexión, y que se tomen determinaciones. Que si se está desobedeciendo a ti, Señor amado, actuemos en obediencia. Que si no hacemos tu voluntad para poder entrar en el reino, entonces que a partir de este momento la hagamos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú coloques convicción, que tú des poder, fuerza para nosotros, Señor, estar sometidos a ti, morir al yo cada día y hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, porque tú eres el yo soy. Tú eres el yo soy supremo, Señor. Y nuestro yo tiene que morir ante el yo tuyo, Señor amado. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.